Bienvenidos, buenas noches. Qué gusto, voy a estar aquí conversando con ustedes un ratito sobre una de las preguntas que ha surgido en todas ese revuelo que se ha formado cuando publiqué sobre el curso online para personas que están viviendo con una enfermedad autoinmune. Voy a estar dando tiempo que las personas se vayan conectando mientras cuéntame de dónde me estás viendo y mándame tus saluditos por ahí. Y de paso, si tienes alguna pregunta o quieres conocer algo específico sobre las terapias o el proceso de sanación cuántica, pues esta es tu oportunidad para preguntar. ¿Sí? Yo soy la doctora Hanna, soy médico integrativo y médico clínico, médico ocupacional en varias empresas de Quito y trabajo sobre todo en temas de prevención de enfermedades ocupacionales, accidentes de trabajo, pero mi verdadera pasión, además de unirla con lo que acabo de decir, es aplicar la medicina integrativa. Y la medicina integrativa es un nuevo concepto, sobre todo para países suramericanos, latinoamericanos, porque es una medicina de vanguardia en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, donde son capaces no de separar la medicina, sino de unir lo que nosotros vamos aprendiendo durante nuestra carrera profesional como médicos, junto con esas medicinas tradicionales tan antiguas, desde la base de Hipócrates, desde la medicina tradicional china, desde la homeopatía, con el gran bagaje de información de la medicina alemana, la naturopatía, inclusive los conceptos de mente, de los conceptos de la unión de la mente con el cuerpo y sobre todo las emociones. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo nosotros podemos aprender a poner en equilibrio nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, utilizando una técnica llamada sanación, pero sanación cuántica. La medicina cuántica en realidad es un método que fue considerado por mucho tiempo como un método teológico. Bienvenida, Gaby, qué bueno que estás conectada. Dime desde dónde me estás mirando. Entonces, es un método conocido como un método teológico proveniente de la religión. Por eso, por mucho tiempo, hubo terapias que estuvieron muy cerradas, es decir, como que muy en secreto y que no tenían acceso todas las personas, sino un círculo específico de personas que trabajaban en relación directa con una filosofía o una religión. Entre ellos, una de las terapias más comunes, ahora conocidas y que el que quiera puede hacerse maestro sobre ella, es la terapia Reiki. Pero bueno, volviendo a lo que es una medicina cuántica, es conocida como aquella que es capaz de trabajar cada cuerpo de tu ser, es decir, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tus bloques o campos energéticos, ya que se basa en la relación que tienen las personas con su entorno, es decir, con toda esa red de energía vibratoria de cada persona con el universo. Gaby dice que está viendo desde la mitad del mundo, me lo imaginaba, pero no quería arriesgarme. Bienvenidos los que se están conectando, mándenme su saludito por acá para poderles contestar y también sus preguntas. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicina cuántica, estamos hablando no solamente del cuerpo físico, no solamente de lo que vemos, sino también de toda aquella capacidad que vamos desarrollando y que cualquiera puede desarrollar para trabajar desde el campo energético, desde el campo magnético. Y cuando usted aprende eso, su vida cambia, porque se da cuenta cómo puede aliviar ciertos síntomas, sea síntomas de ansiedad, es decir, síntomas que vienen directamente de las emociones como síntomas físicos, producto de un trauma, producto de un accidente, una fractura, una cirugía, una inflamación, una enfermedad que puede ser una enfermedad crónica. Bienvenido, Byron, qué gusto que de nuevo estemos aquí conectados. Bienvenido, Raúl, qué gusto. Entonces, esta medicina cuántica ahora está al acceso de todos y todos podemos aprenderla y este es justo uno de los objetivos que quiero hoy dejar claro, es que si tienen la intención pues pueden aprenderlo y si lo quieren aprender lo pueden hacer también conmigo en este curso para enfermedades autoinmunes o enfermedades complicadas. Pero ¿a qué llamamos específicamente sanación cuántica? La sanación cuántica es como, digamos que un método integral, un método que recoge muchas terapias diferentes
que abarca todo el campo físico de la persona, abarca la parte emocional, la parte mental y la parte energética, porque muchos de los síntomas que también nosotros sentimos no solamente está relacionado con las emociones, sino con bloqueos energéticos que tenemos producto de algún trauma emocional o físico, de algún accidente, de alguna cirugía y de otras muchas causas más. Cuando nosotros hablamos de quantum, es le decimos a esa unidad indivisible que es capaz de emitir, pero al mismo tiempo de absorber todas esas ondas de información y de energía que nosotros no vemos a simple vista, pero que ya existe pues aparatos especializados, software para poder medir el campo magnético. ¿Y cómo funciona? Lo único que tenemos que desarrollar es sensibilidad. Cuando nosotros tenemos la intención y hacemos ciertos ejercicios, desarrollamos la sensibilidad para que podamos sentir, para que podamos percibir, para que podamos inclusive llegar a intuir la información que está en nuestro entorno con la finalidad de aprovecharla, pero además de profundizar en cada uno de los planos del ser para ayudarlo en el problema que originó o el origen de ese problema que provocó un síntoma o que provocó una enfermedad. Existen muchos tipos de terapias cuánticas que están algunas especializadas en tratar la parte emocional, otros los canales de energía, como decimos por ejemplo en el tema de la digitopuntura o en el tema de la acupuntura, y otros en que sencillamente utilizan todos los canales que están a su alrededor como una atención integral. Ahora, cuando nosotros hablamos de la medicina cuántica, por ejemplo, aeónica, es cuando hablamos de ese campo de la medicina que abarca específicamente la energía. Es como un complemento de la medicina normal, de la medicina convencional, donde estamos haciendo una restauración de la parte energética y del campo magnético de las personas. Y por ejemplo, de terapias que tenemos ahí, tenemos la reflexología. ¿Quién no ha probado un tratamiento de reflexología? Que es la búsqueda de puntos energéticos, de los canales energéticos en los terminales de nuestro cuerpo, es decir, en nuestras manos, en nuestros pies. Entonces nosotros tenemos ahí puntos relacionados con vejiga, con plexo solar, con riñones, con hígado, con columna vertebral, con todo nuestro cuerpo. Es decir, yo puedo trabajar todo tu cuerpo a partir de tu planta de los pies y de tus palmas de las manos, y puedo sentir cuando hay un bloqueo y puedo ejercer presión o un masaje para poder saber primero desde el punto de vista diagnóstico qué puede estar pasando, intuyendo y como médico podría indicarte un examen específico sobre eso y al mismo tiempo aplicarlo como terapia para aliviar los síntomas. Entonces, ese, por ejemplo, en cuanto a la reflexología, en cuanto al Reiki, es una terapia más bien donde se canaliza energía y con la aplicación de las manos estamos nosotros ayudando a la parte emocional, física y energética de la persona. Una de las terapias que me gusta hacer mucho en realidad y fue una de las que aprendí expresamente y le digo a Raúl porque está conectado desde Colombia en Bucaramanga. Se me enredó la lengua, Raúl, pero es en Bucaramanga. Pero yo lo aprendí en Bogotá. Perdón, yo aprendí la técnica de Reiki y me hice maestra Reiki en Bogotá. Y aquí estoy dejando de lado toda la parte sin separarme, porque soy una persona que le gusta lo científico, que me he preparado mucho en el campo de la especialidad médica como un médico habitual, pero mi pasión está en vez de separar, de unir todo lo que voy aprendiendo para poder ayudar a esa persona que muchas veces ha pasado por tanto servicio médico sin encontrar un alivio. Y cuando practico la terapia de Reiki, que una de las, por ejemplo, situaciones más críticas donde la llegué a aplicar, yo era consultora de salud en una de las textileras más grandes de Ecuador, una textilera que se llama Vicuña Internacional. Y ahí ocurrió una situación de un accidente de trabajo hace muchos años atrás. Estoy hablando hace muchos años cuando yo, en aquel tiempo, ellos habían tenido un médico por más de 30 años, ya se iba a jubilar, tenían su sindicato y entraba esta médica joven,
mujer y con muchos prejuicios alrededor de ese sindicato que tenían de que cómo una mujer les iba a atender. Bueno, atendí un accidente de trabajo complicado en aquella época, estoy hablando cerca de más de 10 años, y pude manejar el dolor y la sintomatología de una amputación de una persona gracias a esta técnica hasta que llegaran los servicios de apoyo de la ambulancia y del paramédico para poderlos trasladar. Entonces son situaciones que en cuanto al Reiki la puedes aplicar desde cuando te cortas un dedito hasta cuando estás haciendo o sufres algún tipo de bloqueo, enfermedad o accidente o un dolor intenso. Bienvenida Lucy, ¿desde dónde me estás mirando? Otra de las técnicas de sanación cuántica aeónica es la acupuntura. La acupuntura es esa terapia donde utiliza los canales de energía, meridianos y paralelos, donde puedes tener mucha información cuando la vives, lo mismo como terapeuta como cuando la vives como paciente. Yo les voy a contar, por ejemplo, mi experiencia cuando la he vivido como paciente, porque yo no aplico acupuntura, aplico digitopuntura en cambio. Cuando yo he vivido la experiencia con una amiga fabulosa, que no la veo conectada ahora por aquí, y que se la recomiendo a todos, ella se llama Jane, ella practica acupuntura, y cada vez que recibía la acupuntura de sus manos, yo podía sentir los bloqueos, podía sentir cada vez que ponía la aguja, podía sentir inclusive el sonido de cómo se iba dispersando ese bloqueo y pude tener muchas visualizaciones en temas de salud en mi cuerpo, inclusive no solo información relacionada con este 3D, con este cuerpo, con esta vida, sino información muy interesante. Era una experiencia en realidad fabulosa. A todos no les gusta la acupuntura porque hay personas que le tienen cierta fobia a las agujas, pero es una de las terapias muy bonitas para poderlas vivir y es muy integral. Isabel, a los años desde Perú, qué bien, bienvenida, qué gusto, Isa. Otra de las terapias aeónicas es el shiatsu. El shiatsu es una terapia que tú aplicas, es una especie de masajes en la persona. ¿Ves? La estás trabajando en un dolor o tiene un bloqueo en determinada parte de su cuerpo y con ciertos movimientos y técnicas que haces en tus manos ayudas muchísimo al flujo de energía, a la desinflamación, a que el tejido linfático pues pueda trabajar y bajar la inflamación, el dolor y por lo tanto los síntomas y haya una mayor recuperación y sobre todo que sea en un menor tiempo. Una de las terapias que a mí me gusta hacer, por ejemplo, en la consulta y que muchos de los pacientes les fascina porque es muy relajante, es el cupping. El cupping es parte de la medicina tradicional china, se usa unas especies de vasos o copas. Ahora, anteriormente eran de vidrio y se aplicaban con calor, ahora las pueden encontrar también plásticas por temas de seguridad y vas colocando los diferentes puntos del cuerpo para poder manejar desde el sistema linfático, desde el sistema vascular, desde inclusive las fascias del músculo, que es una capa súper delgadita que recoge muchas memorias celulares de la persona. Obtienes mucha información y el cupping es maravilloso porque te sirve desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico. Cuando coloco cupping y puedo ver cómo se está enrojeciendo alrededor y puede durar esas marcas circulares 5 o 7 días de acuerdo a la toxicidad de la persona y del sistema inflamatorio que haya desencadenado, pues me va a trabajar en todos estos planos que antes mencioné, sobre todo en el sistema. ¡Qué bien! Ahí se conectó mi terapeuta de la acupuntura, Jane. Bienvenida, justo estaba hablando de ti hace un ratito. Y a todos les recomiendo a ella como terapeuta y sobre todo porque su pasión también es la acupuntura. Bienvenida, Jane. Qué gusto. Entonces, cuando hago el cupping a la persona, puedo saber, ok, pulmón está inflamado también el intestino, tenemos inflamado pues a nivel del sistema cardiovascular,
E inclusive no solo eso, cuando hay un dolor de rodillas, dolor de articulaciones y aplicas cupping, aun cuando tengas un problema de ligamentos cruzados o laterales, sientes un alivio intenso cuando puedes aplicar para el sistema y trastornos relacionados con el sistema osteomio articular. Es un gran alivio y diferencia el vivir un cupping. Entonces, muchos de los síntomas relacionados con dolor, inflamación, calor, impotencia funcional, es decir, que te cueste mover la articulación, son de gran ayuda cuando utilizan este tipo de terapias. Y de esta manera podemos nosotros como que echar un poco a tierra la creencia de que los campos de energía están ajenos a nuestra salud. Es hora de que nosotros incorporemos y retomemos y nos reconectemos. Es hora de reconectarnos con la energía que nos trajo a esta vida, que es la energía de sanación. Ahí le voy a decir que Jane nos pregunta, María Azucena, que ¿dónde atiendes? Ella está en Ecuador, en Quito. Y Jane te puede contestar directamente ahí en el chat. Y ojalá que estés aquí en Quito y si no, pues te puede dar algunas recomendaciones sobre la terapia. Pero en realidad es una bella terapia. Y Orlando nos habla, gracias por conectarte, querido Orlando, sobre el cupping y su experiencia del cupping para el alivio de los dolores articulares, sobre todo a nivel de rodilla. Por eso él dice que aquí las recomienda. Él es uno de mis pacientes más asiduos para usar el cupping porque no le gustan las agujas. Entonces, como les decía a ustedes, es hora de que nos conectemos con la verdadera esencia de utilizar, de aprender a utilizar la energía sanadora en nuestro cuerpo. De dejar de separar de que cada vez que tengo un síntoma, lo que voy a usar nada más es un químico, es un analgésico, sin antes hacer un trabajo de poder biodescodificar la enfermedad o de inclusive combinar todo junto. Biodescodifico la enfermedad sabiendo qué es lo que ha provocado posiblemente este síntoma molesto. Al mismo tiempo voy a aplicar cualquiera de estas técnicas que voy a seguir conversando ahora. Bien puede ser mis manos, aun cuando no tengo una formación Reiki, pero naturalmente puedes utilizar tus manos, puedes utilizar terapias con símbolos que se usaban desde la época desde la época donde estaba todo este tema relacionado con el antiguo Egipto, con la Atlántida. Y se usaba inclusive traspaso o inferencia de información al agua sin necesidad de tomarte el remedio. Pasabas ese remedio floral, tenías en la otra mano el agua y esperabas 3 minutos utilizando tu hemisferio cerebral izquierdo para pasar la información y solo tenías que tomarte el agua por transferencia de información. Y en realidad todos esos métodos siguen funcionando, los usamos mucho para homeopatía, los usamos mucho para potencializar todos estos tipos de remedios. Utilizamos también la radiestesia para poder saber cuando no somos capaces de escuchar la información en nuestro cuerpo. Podemos utilizar una de estas herramientas para poder verificar si inclusive hasta por kinestesia con tus manos, si ese es el remedio que tú necesitas y si esa es la dosis que tú necesitas para poder tomar en ese momento. Aquí nos dice María Azucena, ¿y usted, doctora Anita, dónde atiende? Atiendo en Quito de manera presencial, pero estoy ahora hablando un poquito de estas terapias cuánticas, de sanación cuántica que voy a estar enseñando en este curso online, que para eso no necesitas estar en Quito, solo necesitas una buena conexión a internet y sobre todo está especializada, es decir, está enfocada en aliviar toda la sintomatología, las crisis y mejorar la calidad de vida de las personas que están viviendo con una enfermedad autoinmune. Quiero hablarles también de todos esos símbolos que se pueden utilizar cuando tienes un dolor. Y no tienen que ser un símbolo complicado. Por ejemplo, el símbolo, si lo ponemos cuando tenemos un problema renal, ponemos un símbolo de una Y, estamos ayudando a la conexión de las aguas y ayudando al sistema linfático. Esto es parte también de la medicina china. Más que de una creencia, de una religión, no tiene nada que ver con esto. Es parte de una sabiduría de hace miles y miles de años y que lo más importante es que la experiencia positiva y los resultados
lo demuestran por medio de muchos pacientes. Ahora hablemos un poquito de la sanación cuántica dimensional. Esta es una terapia que se utiliza para buscar el origen del desequilibrio que está viviendo una persona en los diferentes niveles energéticos y utilizando diversas técnicas energéticas, cuánticas y dimensionales. Es decir, esta como que hace más hincapié en la parte emocional y energética de tu vida. Por ejemplo, cuando hay una persona que no sabe por qué, pero ha vivido con mucha tristeza en su vida, o vive con miedos, o después de haber pasado un choque emocional, como ahora, tantas personas que han vivido la experiencia de un post-COVID y les ha quedado mucha sensibilidad a nivel emocional, les ha quedado también mucha sensibilidad energética, dolores migrantes de un lado al otro, sin que se les encuentre específicamente nada. Pues este es un tipo de sanación que les vendría muy bien para poner sus cuerpos energéticos, su campo magnético en un correcto equilibrio. Bienvenido, Mario, por esta conexión, por estarnos mirando. Ahora, ¿qué importancia tiene la sanación cuántica? A mí me encanta mucho utilizar la sanación cuántica porque puedo atender al paciente de una manera completa. Desde el momento que me conecto con el paciente, desde el momento que él está sentado o acostado en la camilla, pues entonces tengo la facilidad de recibir su información y de empezar a trabajar de acuerdo a lo que su cuerpo me está pidiendo, sin necesidad de que él me lo diga. Yo hoy tuve que pensar mucho el poder abrirme a la posibilidad y el punto de vista de poderle comentar esto a ustedes por una razón. Y es porque siempre cuando me conecto con ustedes desde los Facebook Live, pues los hago desde el método científico, del método estudiado, pero esta otra cara de la moneda, pues solamente la conocen mis pacientes que han sido virtuales o presenciales por más de 15 años y que muchos siguen atendiéndose conmigo. Y esto lo han conocido también aquellos pacientes que han vivido mis cursos online durante el año más crítico de la pandemia, donde hacemos terapia inclusive para aquellas personas que han estado intubadas con temas de COVID y el tratamiento cuando no he podido ingresar a su sala, no he podido ingresar físicamente a su sala, pues ha sido mediante terapia cuántica, utilizando pirámide, utilizando como intermediario las cámaras de luz o las cámaras de sanación que son muy antiguas y que vienen igual desde su uso en el antiguo Egipto y en la Atlántida. Y esta es una de las cámaras o esta información relacionada con las cámaras, que hay muchos tipos de cámaras de acuerdo a la patología que tenga la persona. Es una de las que más uso y es una de las técnicas que voy a estar enseñando en este curso online y de terapias cuánticas. Y es una información muy interesante porque en aquella ocasión, cuando digo en aquellos mundos de la Atlántida y de Egipto, pues muchas personas utilizaban estas cámaras no solamente cuando estaban en desequilibrio del cuerpo físico, sino también para mantener equilibrado su campo magnético y también su parte emocional. Y inclusive cuando iban a formar pareja o matrimonio con otras personas, los dos ingresaban en una especie como de pirámide, donde lo único que tenía como pirámide era efectivamente la medición perfecta desde el punto de vista matemático, y al interior había una especie como de mesón. En ese mesón cada persona se acostaba y hacía la canalización para poder recibir de manera directa la energía. Y la persona podía escoger cuál, de acuerdo a lo que quería vivir como experiencia, si era, por ejemplo, equilibrar el cuerpo físico, mental, energético y emocional, pues pedía una cámara específica. Si lo que quería trabajar era la sanación relacionada con el arquetipo o la energía masculina o femenina, porque iba a entrar al matrimonio, pues trabajaba este tipo de energía. Pero hay una cámara muy interesante, a mí me ha gustado mucho trabajar, sobre todo cuando hay enfermedades relacionadas con autoinmunes, enfermedades
como cáncer u otras, es lo que le llamamos una cámara cuántica, de transformación cuántica, porque trabaja a nivel celular utilizando, por llamarlo de alguna manera, especie de rayos láser muy finito. ¿Qué siente la persona? Nada más siente como electricidad o energía. No es doloroso, no es incómodo, es muy sutil. Cada una de estas cámaras trabajan desde el amor incondicional. Es muy sutil y la persona cuando termina la experiencia es que puede contar. Mientras tú lo estás tratando de contárselo a otra persona, es difícil imaginárselo si no has vivido una experiencia similar. Y si has vivido una experiencia similar, este es el momento de que me escribas para, para contarme tu experiencia y para poderla compartir con otros sobre qué has vivido tú de este tipo de terapias, cualquiera que haya sido y que ha cambiado tu vida. Entonces, otra de las terapias o de los beneficios de toda esta sanación cuántica, en realidad no es solamente, como muchos dicen, es cuento, es tema de espiritualidad y lo pone inclusive así entre comillas, es tema relacionado con un chamanismo o una religión, no tiene nada que ver con eso, sería negar nuestra parte eléctrica en nuestro cuerpo. Sería inclusive negar esa energía estática que vives cuando hay tanta resequedad ambiental y te tomas la corriente con el auto. Significa que nosotros somos cuerpos vivos y llenos de corriente porque tenemos una gran cantidad de agua también en nuestro cuerpo. Y la electricidad es emanada fundamentalmente por nuestras ondas cerebrales, pero también por la gran cantidad de hierro que tenemos a nivel de nuestro corazón. Entonces, hay muchos beneficios para poder vivir y darte la oportunidad de aprenderlas. Bienvenida, Alejita, a los años que te veo, qué lindo que estés conectada. Y es la reducción del estrés, de todo lo que se llama estrés, que muchas veces hay enfermedades ahí involucradas, pero cuando no hay un diagnóstico te dice lo que debes tener es estrés. ¿Cuántas veces yo no he recibido, y últimamente he recibido varios casos en mi consulta médica, uno de ellos con un síndrome piramidal y con lo que le llamamos el síndrome de la silla turca vacía, y además con hernias cervicales, que nada de eso le diagnosticaron y que le decía que lo que estaba era estresada y que todos sus dolores, esos vértigos que sufría, esas crisis relacionadas con el nervio vago que sufría, esas inmovilidades y calambres, como no encontraban nada en los exámenes, pues era producto del estrés. Parece que el estrés se ha convertido en el diagnóstico más fácil cuando los médicos o algunos médicos no hacen un buen trabajo de investigación. Para eso hay que ser buena clínica, tienes que hablar con tu paciente, tienes que saber a qué se dedica, porque muchas de las veces, sobre todo relacionado con autoinmunes o con cánceres o enfermedades carenciales, tiene que ver con tóxicos ambientales, tóxicos que están en el agua, en tu desodorante, en el perfume, que pueden ser disruptores endocrinos. Por lo general, ¿dónde las personas usan el perfume? La mayoría en el cuello, y ahí es absorbido por la tiroides. Y últimamente tenemos muchos casos de hipotiroidismo. ¿Sucede con todos los perfumes? No, sucede con ciertos químicos que hay en ciertos perfumes. Y esa es también otra de las informaciones que vamos a estar nosotros compartiendo en esta invitación a que se inscriban en este curso, que la información la vamos a estar dando mañana como un Zoom de bienvenida para explicar de qué se trata, cuáles son los costos, cuál es el tiempo. El tiempo son 2 meses de acompañamiento médico, 2 meses donde vas a estar dentro del grupo que va a vivir terapias de sanación sin necesidad de que estés presente físicamente. También vas a poder vivir con todo esto relacionado que estamos hablando de las terapias cuánticas, ese alivio de esa ansiedad, de esos pensamientos que a veces están como discos rayados y que no puedes evitar, que ya le llamamos pensamientos negativos, pensamientos relacionados con la ansiedad, pero sobre todo la reducción de ese dolor físico, a veces un dolor físico migrante. Hay personas que últimamente que se han aplicado ciertas terapias o ciertas inmunizaciones donde han ocurrido complicaciones relacionadas con dolores, dolores que van y vienen, dolores en el brazo. A veces, hoy tuve un paciente que me contaba dolor que se irradia a la mama. Y alivio también de traumas emocionales. Cuando no trabajamos nosotros los traumas emocionales
¿Qué hacemos por lo general para trabajar un trauma emocional en la consulta médica? Un médico con una medicina alopática, por lo general es la remisión hacia el psicólogo, hacia el psiquiatra. Y si no tienes la dicha de vivir la experiencia de una medicina integrativa, pues no conoces mucho sobre la homeopatía, no conoces mucho sobre el mindfulness, no conoces mucho sobre la hipnosis, sobre las técnicas de respiración, sobre lo que puedes hacer inclusive para evitar la ansiedad. Aquí nos escribe Jane una experiencia, vamos a leerla. Dice: viví una vida pasada en una terapia cuántica. La información se volvió consciente y eso ayudó a liberarla. Hermoso que Ana abra ese conocimiento. Muchas gracias, Jane, por acompañarme con esto, porque de verdad que hay que tener para poder abrirte y mostrar tu otra cara sin esperar que las personas compartan, porque es un tema tabú. En realidad es un tema tabú. Las personas, cuando hablamos de esto, pueden arriesgarse a tomar algunas etiquetas, pero yo creo que es tema de coherencia. Cuando nosotros nos mostramos tal y como somos, como que resuena más la información de corazón a corazón y la persona puede escoger con facilidad con quién puede tratar, con quién quiere atenderse y quién es capaz de entender lo que está viviendo. Y cada día que pasemos, de ahora en adelante y por los últimos 5 años que hemos vivido, la energía está más presente. La energía de sanación cuando estás conectado, la energía de la conciencia y sobre todo la intención, que es la mayor sanadora. También nos ayuda a aliviar los traumas emocionales, les decía, porque muchas veces los traumas emocionales se quedan como bloques fragmentados en nuestro campo magnético y provocan que no haya un flujo correcto de la linfa, provocan que no haya un flujo correcto de la energía que nutre ciertos órganos. Aquí nos dice Ana: hola doctora Ana, mañana ¿a qué hora será la reunión para el programa de enfermedades autoinmunes? A las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Qué bueno que vas a estar conectándote, así que te espero, ¿ok? Mañana a las 6 de la tarde. Hoy les voy a volver a colocar acá al final el enlace del Zoom. Tengo una capacidad para muchas personas, pero si alguna se me queda sin conectar, me manda un mensaje por interno y abro otra nueva reunión. Esta sería la segunda reunión, pero por favor, asistan tempranito, ¿ok? Porque va a haber información valiosa. También vas a poder encontrar, cuando empezamos a trabajar estas energías en la terapia cuántica, la persona siente relajación, a veces se duerme de tan relajado que está, siente calor, siente relajación. Otras veces las personas lloran, no entiende por qué llora, pero llora o suspira, es decir, está liberando todas estas, eh, todas estas emociones que ha tenido guardadas de manera inconsciente. María Susana nos dice: favor indicarme enlace de Zoom. Ok, yo lo voy a dejar aquí al terminar la transmisión. Voy a copiarles el enlace del Zoom para que lo tengan también a mano. Las personas que me han estado escribiendo, yo se las he estado enviando por WhatsApp. Hoy hice el recordatorio y se las envié por WhatsApp. Si alguno de ustedes no les he enviado, por favor escríbanme por interno y se lo reenvío con mucho gusto. También se levantan como que más energía, con más entusiasmo, logran dormir mucho mejor o tienen sueños vívidos con respuesta, como nos contaba también inclusive la experiencia de Jane con sus vidas pasadas. Y mejoran muchas veces temas que habían tenido en disfunción, por ejemplo, temas oculares, temas de visión, de refracción visual, temas relacionados con espasmo, con calambres musculares, con trastorno musculoesquelético. Él mejora su sentido del humor, ya no está tan gruñón, tan peleón. Hoy justo veía una paciente que era su segunda cita y me contaba que cuánto ha cambiado su vida con las terapias que ha vivido. Y ella es de la costa de Ecuador, ¿ok? Entonces ella se da el viaje una vez al mes a visitarme. Había perdido, o mejor dicho, había logrado recuperar su figura, es decir, logró liberar 28 libras, trabajando el tema emocional y trabajando otro tema relacionado con adicciones. Y hoy venía a trabajar, a darle continuidad a su tratamiento y conversamos muchísimo relacionado de
cuáles eran las diferencias y qué técnicas podía inclusive ella aplicar por sí misma durante el tiempo que no estuviera presencialmente aquí en la consulta. Y una de las cosas más bonitas es cómo te aumenta esa sensación de paz, de agradecimiento, de bienestar, de alegría, de más confianza en ti misma. Tienes el valor para decir con coherencia las cosas, para no alterarte con facilidad, para no estar actuando como un pollo sin cabeza desde el punto de vista emocional y sabes ubicarte ese propósito que viniste a hacer en esta vida. Entonces, estas técnicas también hay muchas muy bonitas. Entre ellas, una de las que van a estar aprendiendo es la que le llamamos una técnica de reconexión o biofeedback, que se basa en utilizar, ayudarte a entrenar y que aprendas cómo puedes hacer regresiones tú mismo, contigo mismo, hasta memorias intraúteros y puedas ir sanando, inclusive desde el punto de vista epigenético, enfermedades que pudieron detonarse en ese momento para poder aliviar así el síntoma que estás viviendo. Yo recuerdo un caso que tuve hace, por lo menos debe ser unos 7 u 8 años. En aquella ocasión esa nena tenía unos 5 añitos, me la trajeron sus padres porque estaba con muchas infecciones urinarias y cuando la revisé le pregunté a su papá qué había pasado cuando la niña tenía 3 meses de edad en la gestación de la mamá, que necesitaba que la mamá estuviera presente en la consulta para poder conversar sobre ese tema. La próxima vez que trajeron la niña, conversé con la mamá y le dije, bueno, uno de los órganos que se forma en cierto trimestre del embarazo es el riñón y la nena tiene una hipoplasia renal, es decir, un riñón más chiquitito que otro. ¿Qué emoción de miedo viviste? ¿Qué emoción o conflicto viviste que llevó a que tu hija desarrollara una hipoplasia renal? Entonces la mamá se puso a llorar, me contó lo que había vivido una separación dentro del matrimonio y ella vivió prácticamente su embarazo en unas condiciones no ideales desde el punto de vista emocional. Y esto llevó que todas esas emociones, cuando estás embarazada, tu hijo también la vive. Entonces la nena tiene un riñón normal y el otro más chiquitito. Entonces era trabajar el tema emocional con la madre porque en los primeros 7 años tu hijo, tu hija vibra alrededor. En el primer sexenio tu hijo, tu hija vibra alrededor tuyo como mamá. Por lo tanto, hay que trabajar los temas de salud junto con tus hijos para evitar que se sigan somatizando. Y la historia corta y feliz es que, bueno, el riñón sí sigue en hipoplasia, pero ya sin insuficiencia renal, sin necesidad de hacerle una cistografía, que es un examen tan invasivo, sobre todo a esa edad. A cualquier edad es invasivo, pero a esa mucho más. Y es una nena ahora preciosa, hermosa, saludable y sobre todo la mamá entendió de dónde venía esto y dejó de juzgarse eh, por, ah, por haber tenido una bebé con algún tipo de defecto en el tema renal. Esa es la importancia, por ejemplo, de unir la medicina clínica con una sanación cuántica. También otra de las técnicas que utilizan muchos terapeutas, a mí también me gusta utilizarla, sobre todo cuando hay problemas de tiroides de la persona o cuando hay problemas a nivel genitourinario, es el equilibrio de los chakras y es para establecer el paso normal de la energía. Eso es una técnica fácil de aprender que puedes aplicar en ti mismo, que puedes medirlo, que puedes saber cuando está acelerado, está contrarreloj, cuando está cerrado, cuando está bloqueado. Pero lo más importante es recibir los beneficios de unas técnicas tan sencillas y tan antiguas como esta. La acupuntura, que ya hablé sobre este tema, la sanación pránica por medio de la limpieza del aura con la respiración. La respiración es una técnica tan simple, pero que es tan beneficiosa para poder alimentar celularmente nuestro cuerpo, pero también al final para tener un menor gasto cardíaco, para poder ayudarnos a nosotros con temas relacionados inclusive emocionales como la ansiedad. Y así hay muchas técnicas en el ámbito de lo que nosotros llamamos una sanación cuántica. El espacio de hoy era para que ustedes pudieran empezar a ver
la medicina como una sola. La medicina donde nosotros tenemos la capacidad de, en vez de comprarnos la idea de que tenemos una enfermedad o que tú eres una enfermedad, míralo como un espacio de transformación, como una oportunidad para poder saber para qué vino esa enfermedad a tu vida, qué tú puedes hacer para dejar de ser víctima y comprometerte con tu salud, qué técnica puedes aprender, dónde puedes enterarte de mayor información, qué es lo que le puedes preguntar a tu médico de cabecera, cómo sería ideal escoger a tu médico de cabecera con el que te sientas cómodo, con el que haya confianza para hacerle las preguntas y que te enseñe no solo a decirte que tus analíticas de laboratorio están bien, sino a explicarte qué significa cada cosa en tu analítica de laboratorio, qué tú puedes hacer, qué puedes comer, cuáles son los ejercicios para darte tranquilidad y paz mental, pero también para que te sientas conectado contigo mismo. Entonces de eso se trata. La medicina en realidad está al alcance tuyo en la alimentación, en la forma de pensar, en también cómo puedes trabajar con los diferentes órganos de los sentidos de acuerdo a cómo tú, si eres kinestésico, si eres auditivo, si eres visual, cuál es la técnica que vas a usar, figuras geométricas, colores, vas a usar en cambio un cuenco, vas a usar unas campanas chinas, vas a usar las agujas o quieres un biofeedback o prefieres el contacto con las manos y al mismo tiempo permitir los adelantos de la medicina clínica para hacer también un diagnóstico acompañado con una buena clínica, con un buen interrogatorio, con una buena historia clínica. El día de hoy he roto parte de los secretos, es decir, he dejado al descubierto parte de los secretos de cómo practico la medicina desde el punto de vista integrativo y quiero dejarles entonces como una invitación para que pierdan sus miedos, empiecen a contar sus experiencias aquí, una vez de los que no han podido conectarse, empiecen a contar así de valientes como lo hizo Jane, su experiencia con las energías, con la acupuntura, con la digitopuntura, con el equilibrio de los chakras, con cada una de estas técnicas que fuimos hablando durante este periodo de tiempo para que podamos nosotros ser mucho más conscientes de que tenemos muchas herramientas para poner en equilibrio nuestras vidas, que no hay justificación para quedarte con una etiqueta de una enfermedad, sino que esta más bien está para abrirte los ojos a que tomes acción. Yo te invito a que tú tomes acción y mañana hagas clic en el enlace que voy a dejar aquí para que te conectes por Zoom y conozcas más cómo puedes aprender todas estas técnicas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una linda noche. Gracias a todos por conectarse y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Chao, nos vemos pronto. Chao, chao.